Jenny nació en un pueblo muy pequeño que más parecía un gran pueblo. Más tarde lo renombraron como una aldea urbana. Había un hospital, una maternidad, una escuela, un jardín de infantes y algunas tiendas. Sin embargo, debido a que todos se iban a otras partes, poco a poco también se cerraban estas instalaciones. Sus padres eran trabajadores simples y tenían una granja lo suficientemente grande que les permitía ir al mar y vestirse bien, ya que en la gran ciudad ni siquiera se atrevían a soñar. Había muchos niños en el pueblo, pero la mayoría de ellos eran niños, por lo que el nacimiento de Jenny fue todo un evento. Va a tener pocas amigas, dijo la comadrona. Este año solo han nacido 4 niñas, Jenny es la quinta. No importa, respondió su madre, valorarán más la amistad. Tienes una hermosa hija, Jenny, dijo la abuela Eva, que tenía un don asombroso para entender a las personas. No tendrá problemas para alejar a todos los chicos de las chicas. Sí, claro, decide quedarse aquí a vivir. Después de todo, muchas personas se mudan a una ciudad más grande. Jenny creció como una niña obediente pero muy activa y en movimiento. Le encantaba jugar con los animales, alimentarlos y simplemente columpiarse en el patio. Le gustaba correr y jugar con los niños. Estaba contenta con lo que sucedía a su alrededor y le gustaban los juegos infantiles. ¿Dónde, sino aquí, podría apreciar todas las delicias de pasear por charcos, recoger fresas frescas del campo y comer helado casero hecho con crema fresca? ¿Dónde más encontrarías una delicia así? Solo en su pueblo. A su madre le regalaron una heladera una vez, y con ella se podía hacer un helado único, agregando bayas frescas y diversas frutas. A Jenny le encantaba lo dulce. A la niña le encantaba jugar con gatitos y perritos. Y pensaba que su vida futura debía estar relacionada precisamente con los animales. Aunque también entendía que sus planes cambiaban muy rápidamente. Una vez, su madre la llevó consigo a la gran ciudad. El ajetreo, la multitud y la bulliciosa metrópoli impresionaron a la niña. Le encantaba pasear por las plazas, los parques, visitar el zoológico y otros lugares de la ciudad. Allí, su madre le compró un helado, un bonito vestido rojo con lunares blancos y lazos transparentes. La niña estaba feliz con el globo aerostático que había comprado. Le gustó especialmente el rojo brillante, tan llamativo y bonito. Ella caminaba orgullosa con él por las calles principales de la ciudad, disfrutando de lo que sucedía a su alrededor. Le encantaba jugar, pasear, saltar, e incluso formuló un deseo, que definitivamente regresaría a la ciudad, pero más tarde. En su pueblo todo era divertido, solo cuando Jenny era niña. A medida que crecía, comenzaba a aburrirse. Y cuando Jenny cumplió 15 años, decidió ir a la gran ciudad por su cuenta, solo para cambiar de ambiente. Le gustaba admirar las calles y el entorno. Simplemente caminaba durante horas. De repente, pasó por delante de ella un chico increíblemente guapo. Sus grandes ojos azules parecían absorber toda la belleza del cielo. El chico llevaba una chaqueta vaquera y su cabello claro casi parecía angelical. Jenny definitivamente no había visto a semejante belleza en su pueblo. ¿Es posible enamorarse de una persona completamente desconocida y además en una ciudad ajena? ¿Y cómo volver a encontrarlo? Jenny decidió seguir al chico para entender dónde podía encontrarlo de nuevo. Él caminaba por la calle, y era un día de septiembre. Probablemente era un estudiante de primero o segundo año de escuela secundaria. Jenny lo siguió. Entrando en un restaurante, compró algunas salchichas en masa, las guardó en bolsas y se dirigió hacia un gran edificio gris. Era la escuela de ferrocarriles. Jenny entendió que el chico estudiaba allí. En sus ojos ya ardía el deseo de volver a encontrarse con él.
pero no sabía cómo. Cuando el chico desapareció detrás de la puerta, Jenny recordó la pregunta que no había tenido tiempo de hacer. Quería preguntar dónde podía conseguir un buen café y qué instituto era mejor para estudiar después de la escuela secundaria. Por fuera, le pareció que el chico era bastante sociable y probablemente no le respondería bruscamente. Así que Jenny decidió que pronto regresaría a la ciudad y se haría amiga del chico. Mientras tanto, él estaría sentado en las clases, ella decidió que su retrato siempre estaría cerca. Se parecía mucho a un cantante de una banda popular. Comprando pósteres en el kiosco de al lado, la niña decidió que su amado siempre estaría con ella, incluso si solo en fotografías. Sin embargo, ya era hora de regresar a casa. Jenny se subió al tren y se alegró de haberse enamorado por primera vez en su vida. El póster inmediatamente se colgó sobre su cama. Sin embargo, sus padres no le dieron mucha importancia. En su juventud, su madre también coleccionaba cintas y discos de su famoso cantante favorito, e incluso las imágenes de la estrella estaban en el baño. Y mientras tanto, Armando estaba enamorado de Jenny. Era un chico simple del campo que no quería mudarse a la ciudad y estaba contento de quedarse con su familia. A los 16 años, era un verdadero trabajador. Podía arreglar una cerca, ordeñar vacas y cocinar la cena. Lo consideraban un buen partido para cualquier chica del pueblo. Sin embargo, a él no le gustaba nadie más que Jenny. Su pasión realmente era hermosa. Sus grandes ojos marrones, largas pestañas y cabello dorado raramente se veían aquí. Por lo general, las chicas aquí eran morenas con cabello liso o rubias con ojos muy claros, casi incoloros. Jenny era realmente hermosa y le gustaba a mucha gente. Pero desde que el desconocido de ojos azules apareció en su vida, los esfuerzos de todos los chicos fueron en vano. Jenny soñaba con terminar la escuela lo antes posible y mudarse a la gran ciudad. Eligió la escuela de ferrocarriles, donde podría encontrarse con este chico encantador. Ella lo amaba mucho y soñaba con que él le diera verdadera felicidad y las emociones más brillantes y alegres. Sin embargo, no estaría de más conocerlo. Entonces, eligiendo un día laborable, Jenny decidió ir nuevamente a la ciudad, a esa escuela donde conoció al chico. Llegó a la ciudad justo cuando eran las 12 y comenzaba el descanso. Sentada en un banco frente a la escuela, Jenny preparó todas las preguntas importantes, incluyendo dónde estaba la mejor cafetería de la ciudad y dónde se podía pasear durante el descanso. Estaba nerviosa. Los estudiantes ya estaban saliendo hacia la cafetería para comprar panecillos y sándwiches. Aparentemente, no tenían una cantina o necesitaban ocupar un lugar para simplemente comer sus platos favoritos. Jenny reconocería a su ídolo de inmediato entre la multitud, sin importar qué llevara puesto. Finalmente, el chico apareció. La chica se desconcertó y, sorprendentemente para ella misma, le preguntó cuándo pasaba junto a ella, donde estaba la cafetería con los batidos de leche más deliciosos de la ciudad. El chico no se sorprendió por su pregunta y le dijo el lugar. No conozco mucho la ciudad. ¿Quieres dar un paseo juntos allí? Puedo mostrarte otros lugares donde podemos pasear y relajarnos. Por cierto, me llamo Armando. ¿Y tú? Jenny. Genial. Podemos pasar el rato juntos y tener una buena conversación. Armando resultó ser un habitante de la ciudad. Conocía perfectamente casi cualquier lugar en la ciudad donde se podía pasear, comer helado o simplemente pasar un rato agradable. Le hizo muchas preguntas a Jenny, pero la chica no estaba preparada para la mayoría de ellas. Armando no intentó culparla por no saber nada y pacientemente le sugirió qué libros leer y cómo pasar el tiempo libre. Con sus conocimientos, Jenny comprendió que difícilmente sería aceptada en la escuela de ferrocarriles.
Después de todo, su escuela local no proporcionaba la educación necesaria para ingresar. Entonces Armando le contó a dónde podía ir sin mucha preparación y luego recuperar la conciencia y elegir otra institución. Escuela de música. El canto de música pop atraía a muchos estudiantes que estudiaban bien y tenían la oportunidad de ganar dinero actuando en plazas de la ciudad. Además, los enviaron a concursos y espectáculos donde podrían encontrar su felicidad y un novio muy exitoso. No estoy diciendo que todos los que no tengan éxito vayan allí, sino que, quizás, eso te gustaría más. Muchas personas quieren ser cantantes, y tú hablas de ferrocarriles. Sonrió el chico. Incluso no sé, tal vez debería pensarlo, dijo Jenny rodando los ojos. Y aunque Jenny nunca cantó en ninguna parte, decidió que esta escuela sería un buen trampolín para el futuro. Al estudiar allí, eventualmente podría leer libros, aumentar su conocimiento y elegir lo que más le gustara. Cuando lo dijo a sus padres, se sorprendieron pero no se interpusieron en el camino de su hija. Quizás en la ciudad ella podría encontrar su felicidad y tal vez, al darse cuenta de que todo no es tan simple, regresaría al pueblo. Los padres no se callaron, y todos ya sabían al día siguiente que Jenny quería estudiar para ser cantante. Estaban ansiosos por estar orgullosos de ella. Sus compañeras de clase se rieron, pensando que la chica no tenía talento alguno. Y Armando se puso triste. A menudo lo veían con un vaso en la mano. Con su apariencia, incluso María, que estaba locamente enamorada de él, se volvió en su contra. Consideraba a Armando un buen chico, bastante amable e interesante. Sin embargo, no le gustaba Jenny. María sabía que Armando estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, así que odiaba a su rival y le hacía daño como podía. Sin embargo, por más que lo intentara, Armando seguía siendo indiferente hacia ella. Al enterarse de que Jenny planeaba estudiar canto, le dijo lo siguiente a Armando. Es inútil que corras tras ella. Inútil. Sabes que Jenny no se quedará en el pueblo y quiere estudiar para ser cantante. Y luego habrá muchos chicos persiguiéndola. Prácticamente todos se enamorarán de ella. ¿Y qué te quedará a ti? ¿Sentir celos? Ella nunca se convertirá en ninguna cantante, respondió Armando. Para triunfar en el escenario grande, se necesitan mucho dinero y familiares influyentes. Entonces, sería mejor que suspiraras por chicas normales. Especialmente porque no tienes intención de irte de aquí. Mírame. Me estás haciendo sufrir. Todo estaría bien entre nosotros. Te habría dado hijos. Te habría preparado crepes deliciosos todos los días. Lo que tú, Jenny, nunca aprenderá a hacer, dijo María. Puedo comer crepes en casa, y tú nunca me has gustado, así que no te hagas ilusiones, respondió Armando, mirando a Jenny. Bueno, como quieras, respondió la chica. ¿Vas a sufrir? Eso ya no es asunto tuyo. María se fue ofendida y ya no volvió a hablar con él. Le gustaba Roberto, pero él simplemente no le interesaba. Pero al darse cuenta de que no valía la pena esperar sentimientos de Armando, decidió intentarlo con él. Jenny, por otro lado, comenzó a ir frecuentemente a la ciudad. Ya había ido a una audición e incluso había tenido algunas clases con la profesora, quien notó sus buenas habilidades vocales. Por supuesto, no era fuerte en teoría musical. Sin embargo, asimilaba el material muy fácilmente. Pronto fue aceptada en el primer curso y se instaló en la residencia estudiantil. Se llevaba bien con sus compañeras de cuarto y pasaba su tiempo libre con Armando. Resultó ser un chico muy sociable y comunicativo que podía contar muchas cosas interesantes, tanto sobre su ciudad como sobre sí mismo. Armando perdió a su padre temprano y decidió convertirse en lo mismo que él,
un ferroviario. Estudiaba bien, le gustaba el estilo de vida saludable. Y, por supuesto, le encantaba nadar e incluso jugaba bastante bien en el equipo de voleibol. Armando le gustaba a Jenny. Cuanto más le contaba sobre sí mismo, más conquistaba su corazón. Sin embargo, por alguna razón, la relación no avanzaba, aunque Jenny hacía todo lo posible para que fueran realmente cercanos. ¿Has tenido muchas novias?, preguntó Jenny. Casi ninguna, aunque a muchas les gustaba, respondió Armando. Luego, después de una pausa, continuó. Bueno, ¿entiendes que no puedes deshacerte de las chicas pegajosas? Pueden imaginar que estás enamorado de ellas, aunque simplemente estés saludándolas, y luego prácticamente se pelean entre sí. No necesito esas relaciones en absoluto. ¿Y tú me amas?, preguntó Jenny, sonrojándose. Creo que es demasiado pronto para hablar de amor. Necesitamos terminar la escuela, conseguir un trabajo y establecernos bien. Luego, será claro si hay amor o no. En la vida de una joven, muchas cosas cambian, y cambian rápido. A veces, una amiga puede ser cercana durante un año, sin mencionar a los chicos, y al siguiente, cambia sus simpatías. Así que todo en la vida es relativo, y todo cambia, a veces de manera completamente impredecible. Por lo tanto, por ahora deberíamos simplemente disfrutar de la relación en lugar de hacer planes para el futuro. Además, estás estudiando en la Facultad de Música y ya tienes mucha atención de los chicos. Y luego puedes elegir otra actividad, así que deberíamos pensarlo. Pero me gusta lo que estoy haciendo, y no cambiaré nada. Bueno, pero antes decías otra cosa. No hay constancia en ti. Jenny guardó silencio. Esperaba que Armando dijera que la amaba y que ella era la única chica en su vida. Jenny creía que los amigos no se intercambiaban y que la amistad podía durar, al igual que el amor, desde la infancia hasta la vejez. Mucha gente en su pueblo vivía así, por lo que ella misma no podía imaginarse cambiando sus simpatías, saliendo con un chico y luego con otro, ya que el amor surge una vez en la vida. Fue por esta razón que Jenny sintió un escalofrío en su relación con Armando, aunque él no lo notó. El chico seguía interactuando como de costumbre, pero las relaciones mismas le parecían a Jenny completamente diferentes a lo que ella esperaba. Pero al día siguiente se dio cuenta de que estaba equivocada. Después de todo, solo llevaban saliendo unos pocos meses, ¿y de qué amor podríamos estar hablando? Especialmente porque ambos están estudiando, no tienen estabilidad económica, y la juventud por sí sola tiende a cambiar muchas perspectivas. Por ejemplo, Jenny solía considerar el canto de entretenimiento como algo completamente desinteresante para ella. Pero ahora le gusta aprender y dedicarse a ello. Los profesores comenzaron a elogiarla e incluso la dirigían a diferentes espectáculos y concursos, incluso en su primer año. Esto indica que ha encontrado su lugar en la vida, lo que significa que no necesita cambiar nada. Pero ¿qué pasa con Armando? Luego veremos cómo se desarrollan las relaciones. Todavía son demasiado jóvenes para entender lo que es el amor. Y aunque Jenny imaginaba las relaciones como las de Romeo y Julieta, que se casaron a pesar de todo, con Armando las cosas iban bien. Eran felices, pero no apresuraban los eventos. Todavía quedaba mucho espacio para la romance, para las citas. Aunque hacia el final del curso, las relaciones comenzaron a enfriarse un poco. A veces Jenny sentía que Armando ni siquiera estaba saliendo con ella. Simplemente estaba fingiendo. No eran amigos, eran pareja. Pero Jenny se esforzaba en convencerse de lo contrario. Quería que todo fuera como en las relaciones normales. Y como estas eran sus primeras relaciones, aún no entendía muchas cosas. En el último año de la escuela, Jenny,
como siempre, estaba involucrada en la música. Le gustaba cantar, tocar, experimentar emociones positivas cuando entraba un hombre elegante e interesante en la sala. Normalmente, Jenny no prestaba mucha atención a otros hombres, ya que tenía a Armando, y no esperaba que alguien más pudiera gustarle, especialmente de la categoría de hombres maduros. Sin embargo, este guapo realmente le llamó la atención. Era serio, delgado, con grandes ojos azules, casi como los de Armando. Solo que este hombre parecía más sólido y hermoso, más serio que los demás. Ese es un productor, respondió Selena, quien estudiaba con Jenny. Cada año audiciona chicas para nuevos proyectos. ¡Wow! Supongo que si llegas a conocerlo mejor, podrías convertirte en una verdadera estrella. Sí, creo que sí, suspiró Selena, sabiendo muy bien que en términos de belleza, Jenny tenía la delantera. Oye, necesitamos conocerlo. ¿Y cómo haremos eso? Se sorprendió la amiga. Bueno, obviamente tendrá hambre y se irá a cenar a algún lugar. Y nosotros lo seguiremos. Sonrió Jenny. No podemos perder esta oportunidad. Y José realmente fue a un restaurante. Las chicas lo siguieron y también fueron a sentarse al lugar. Pero al entrar en el restaurante, Jenny palideció. En una de las mesas estaba Armando, pero no solo, estaba con una chica de largos cabellos negros hasta la cintura. Al principio, estaban comiendo helado, luego bailaban juntos y realmente parecían felices. Jenny no podía creer lo que veían sus ojos, pero decidió no armar un escándalo. Luego fueron notados por José, quien los invitó a su mesa. Él miraba a Jenny con una sonrisa, mientras ella trataba de no mirar a Armando. Entonces José ordenó la pizza más apetitosa y un limonada muy delicioso, que a ambos les gustó. Bailaron juntos toda la noche y fueron realmente felices. Jenny entendió por qué Armando estaba demorando su propuesta. Ella decidió no aclarar las cosas en su relación. Él iba a verla, pero Jenny actuaba como si no lo conociera en absoluto y se alejaba constantemente. Hacia el final de la noche, José confesó que nunca había conocido a una chica más guapa que Jenny. Jenny lo escuchaba y entendía que Armando le había enseñado muchas cosas. Por ejemplo, ella estaba madurando con él, y ahora, escuchando a este hombre, Jenny entendía lo que él quería. Después del restaurante, Jenny fue con él al hotel, dejando a su amiga. Ella sabía que pasando la noche con él, podría obtener lo que deseaba, una carrera, pero evaluaba sus posibilidades de manera adecuada, y para ella, fue una verdadera fiesta cuando justo antes de irse de la ciudad, él le propuso que se fuera con él. Jenny, te haré una carrera deslumbrante, no te arrepentirás. ¿Tan pronto? Pero apenas nos conocemos. No importa, siento que eres la que necesito, dijo José. Bueno, no lo sé, podríamos intentarlo, ya terminé mis estudios. Así que Jenny se mudó a la capital. Ella creía en José, que le esperaba una carrera deslumbrante y esperaba ansiosamente ese momento. A Jenny ni siquiera le importaba que el hombre fuera casi 20 años mayor que ella. Y tan pronto como él le propuso matrimonio, ella aceptó de inmediato. Hubo una lujosa boda, a la que asistieron muchos periodistas. Jenny no podía creer en sí misma. Fue una gran suerte en la vida. Se casó con un famoso productor. Luego, él comenzó a promocionar a Jenny e intentó convertirla en una estrella. Sin embargo, resultó que no todo era tan fácil en la gran ciudad. Si en su ciudad natal la consideraban talentosa, aquí había muchas como ella en cada esquina. Jenny incluso lanzó algunas canciones, pero no tuvieron éxito entre los oyentes. El hombre no entendía qué pasaba con ella.
Y un día José dijo que había gastado mucho dinero en promocionarla, pero no había tenido ningún retorno. Jenny, debes entender que no es tu destino brillar en el escenario. Sería mejor que te quedes en casa, me esperes después del trabajo y prepares la cena. José, pero prometiste que sería famosa. Ya eres famosa, eres mi esposa, deja que otros desfilen en el escenario en traje de baño, sonrió él. Así que gradualmente los sueños de una carrera quedaron en segundo plano. Jenny pasaba días enteros en casa, cocinando la cena y esperando a su esposo. Y pronto esta vida le aburrió. Y ella volvió a hablarle a José sobre el hecho de que él no la llamó aquí para que viviera en la cocina. ¿Qué estás insinuando? De hecho, creo que ya es hora de que tengamos un hijo, dijo él. Jenny cambió repentinamente de expresión facial. Esto era algo en lo que había estado pensando últimamente, pero tenía miedo de preguntarle a su esposo al respecto, tenía miedo de ofenderlo, después de todo, ya no era joven. Jenny simplemente no estaba muy familiarizada con la industria del entretenimiento y tener hijos a esta edad se consideraba bastante normal. Para ser honesta, la chica nunca antes había vivido tan bien. Ella podía permitirse todo. Su esposo le daba una gran cantidad de dinero en efectivo. Jenny ayudaba a sus padres y ya ni siquiera recordaba a Armando. Ni siquiera le interesaba lo que estaba haciendo ahora. Él la había lastimado demasiado. José ayudó a Jenny a abrir su propio salón de belleza y lo hizo solo para que Jenny tuviera menos tiempo para pensar en su carrera en solitario. Él ya no quería invertir más en eso, ya que dejó de ver talento en ella. Ahora Jenny estaba constantemente en su salón de belleza. Reflexionaba sobre qué más agregar para que el salón generara la mayor cantidad de dinero posible. Y luego Jenny quedó embarazada. Esto fue una gran felicidad no solo para ella, sino también para su esposo. Corrió desde el hospital y ni siquiera sabía cómo comenzar la conversación sobre que pronto serían padres. Todo salió de manera bastante natural. José estaba en casa en ese momento y apenas entró en la mansión, Jenny lo contó todo. Jenny, estoy tan feliz. Ni siquiera puedes imaginarlo. Sonrió su esposo. Y yo estoy tan feliz. Tendremos un bebé, nuestras vidas cambiarán, y me esforzaré por ser la mejor mamá del mundo. Estoy seguro de que lo harás. A veces Jenny sentía que toda la alegría que emanaba de José era fingida, e incluso le preguntó varias veces si realmente estaba feliz con su embarazo. Jenny, ¿qué preguntas son esas? Por supuesto que estoy feliz. Durante los 9 meses de embarazo, Jenny caminaba con una sonrisa en el rostro. Estaba emocionada y se estaba preparando para ser madre. A la chica no le importaba quién nacería. Simplemente quería ver a su hijo lo antes posible. Pero el embarazo afectó negativamente la relación entre los esposos. Jenny estaba constantemente en casa, pasaba todo el día paseando por las habitaciones y acariciándose el vientre, a menudo incluso hablaba con él. Dejó de prestar atención a su esposo y él rápidamente encontró un reemplazo para ella. Por supuesto, Jenny no lo sabía, pero una vez, paseando por el parque, vio a su esposo con una hermosa y joven mujer. Estaban felices, abrazándose y besándose. La chica no podía creer lo que veían sus ojos. El hombre al que amaba más que a nada en el mundo le estaba siendo infiel. Antes se habría reído si alguien le hubiera contado eso, porque estaba segura de que José realmente la amaba. Resulta que simplemente estaba actuando hábilmente. Esa noche, Jenny le dijo a José todo lo que pensaba sobre él y tuvieron una gran pelea. Y al día siguiente, al despertarse temprano por la mañana, comenzaron sus contracciones y fue al hospital. Dio a luz a una niña y estaba muy feliz. El nacimiento de su hija cambió mucho a Jenny.
Ahora ya entendía que era inútil estar celosa de José. Claramente, antes él ya tenía mucho éxito con las mujeres, después de todo, era un productor. Y tal vez Jenny simplemente ya no le importaba y toda su atención estaba dirigida hacia Flora. Pero, como dicen, la desgracia nunca viene sola, y pronto Jenny se enteró de que su esposo tenía un romance con alguna joven cantante. Quería mantenerse firme, pero no pudo evitar comenzar a pelear de nuevo. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿No me dijiste que me amabas? ¿Por qué me estás engañando? ¿Te gusta cuando discuto y cuando tu hija te mira con tristeza en los ojos? Escucha, Jenny, estoy terriblemente cansado de ti y te pido que no grites. ¿Cómo no gritar? ¿Te gustaría que te engañara? Si alguna vez me hubieras engañado, habrías salido volando de donde te traje. Sonrió él. ¿Realmente decidiste hablar así conmigo? Está bien. Jenny empezó a darse cuenta de que José se había enfriado por completo con ella, y que solo vivían juntos por el niño. Su esposo no quería hablar con ella en absoluto. Le gustaba la vida que llevaba antes de casarse. Y un día, en medio de un escándalo, José le dijo a Jenny que quería divorciarse de ella. Y recuerda, Flora se quedará conmigo. ¿Entiendes que sin vivienda ni trabajo nunca te confiarán al niño? ¿Por qué estás diciendo eso? Esta es mi hija, y simplemente no podrás lidiar con ella. Contrataré a una niñera, tengo dinero de sobra. Y si intentas decirme algo de nuevo, saldrás disparada a la calle como una bala. Después de esa conversación, Jenny comenzó a ver su vida de manera completamente diferente. Entendió que José no estaba bromeando, y si realmente quería deshacerse de ella, lo haría en cuestión de minutos. La chica se comportaba lo suficientemente tranquila, no le decía nada a su esposo, simplemente esperaba. Se sentía como un pájaro en una jaula de oro. Tenía todo, pero no tenía esa libertad y ligereza como antes. Era un día normal. Jenny, como siempre, cuidaba de Flora, cuando de repente José entró en la casa. No estaba solo, estaba con alguna mujer. Bueno, conózcanse, esta es mi hija, trabajarás con ella. Jenny se levantó del suelo y se puso frente a su hija, protegiéndola un poco de la mirada de esa mujer. José, ¿quién es esta mujer? ¿Y qué va a hacer con nuestra hija? Esto no es asunto tuyo. Recoge tus cosas y lárgate. La niña se quedará conmigo. José, ¿qué estás diciendo? Esta es mi hija. No te preocupes, todo estará bien. Jenny no podía creer lo que estaba escuchando. Pero su esposo decidió divorciarse de ella y dejar a Flora con él. Jenny pensó que su esposo simplemente no entendía lo importante que era la madre para el niño en este momento. Discutieron durante mucho tiempo, y luego la seguridad del esposo llevó a Jenny al auto y la llevó a otra ciudad. Se resistió, pero no pudo con los hombres. La mujer simplemente no pudo encontrar fuerzas en sí misma. Lloraba y soñaba con que todo esto fuera un sueño. La mujer regresó a la capital varias veces e intentó ver a su hijo, pero José se mantuvo firme en su posición. Hablaba de que Flora tendría otra madre y, en general, ahora era mejor esperar al tribunal, que aclararía todo. Jenny creía que el tribunal estaría de su lado. Y luego realmente hubo un juicio, en el que Jenny aprendió muchas cosas interesantes sobre sí misma. Resulta que bebía sin parar, no cuidaba al niño y no pensaba en nada. El abogado de José hizo un buen trabajo y inventó tantas tonterías que los oídos de Jenny se enrollaron. No entendía del todo cómo seguir viviendo ahora. El tribunal decidió que la educación y la custodia quedarían con José y Jenny podría ver a su hijo, pero no con mucha frecuencia. Por supuesto,
esta decisión no le convenía en absoluto y prometió apelar. Jene realmente no entendía cómo permitió que alguien como José entrara en su vida. Incluso su salón, en el que tanto trabajaba, estaba registrado a nombre de él. La mujer decidió quedarse en la gran ciudad para poder ver a su hija de vez en cuando. Consiguió trabajo y empezó a ahorrar dinero para una nueva audiencia. En poco tiempo, empeñó todas las joyas que José le había dado durante su vida. Sin embargo, la segunda audiencia no trajo el resultado deseado. José tenía mucho dinero y fácilmente sobornaba a todos. La mujer luchaba por su hija e intentaba encontrar un punto de encuentro. Pasó un año, luego otro. Ya no pensaba en nada más. Pasaron 10 años. Durante ese tiempo, muchas cosas cambiaron. Jene fue obligada a firmar documentos para sacar a la niña del país y se fueron a vivir a otro país con el padre. Ahora no veía a su hija y simplemente lloraba todas las noches. No podía hacer nada al respecto. Y un día llegó una carta de otro país diciendo que su hija había fallecido. Estaba esquiando y, sin poder controlarse, se salió de la pista y chocó contra las rocas. Para Jene fue un golpe enorme. Ya no sabía qué hacer. No quería vivir, ni siquiera podía ir a la tumba de su hija. Vivía muy pobremente y solo pudo reunir la suma necesaria medio año después. Cuando llegó allí, se quedó atónita. En el monumento había una foto de Flora, tan radiante y sonriente. Se dejó caer al suelo y lloró. Ahora la vida de Jene estaba completamente acabada. Ni siquiera pensaba en qué pasaría después. Cada vez más a menudo, pensaba que realmente no quería quedarse en este mundo. Odiaba a José y le deseaba lo peor. Sin embargo, nunca pudo encontrarse con él. En el momento en que iba al cementerio, el hombre ya no estaba en el país. Se había mudado de nuevo. Los conocidos decían que simplemente no soportaba la partida de su hija. Jene, por supuesto, no creía en eso. Culpa a su exmarido por todo. Siempre decía que él era el culpable de que Flora ya no estuviera. Y 3 años después, le informaron que José también había fallecido. Supuestamente, una enfermedad incurable se lo llevó. Y, sinceramente, Jene se alegró. Se dio cuenta de que la justicia existe. 6 meses después de esa carta, recibió otra en la que decía que José le dejaba toda su propiedad. A ella le daba igual. Después de todo, ni el dinero ni nada más podían hacerla feliz ahora. Lo más importante para ella ya no estaba, su hija. Sin embargo, aceptó la herencia y hasta visitó la mansión donde alguna vez fue feliz. Resultó que en los últimos días antes de irse, José estaba justo allí. La mujer caminaba por la mansión y miraba a su alrededor atentamente. Recordaba cómo alguna vez fue feliz en esa casa. Los recuerdos surgían y atormentaban su alma. Entrando en el dormitorio, Jene notó una maleta que estaba junto a la pared. Al abrirla, se quedó sin palabras. Estaba completamente vacía, y en el fondo había un sobre con grandes letras que decían para Jene. Comenzó a leerlo y hasta gritó. Había una noticia impactante. Recuperándose, después de unos minutos Jene continuó leyendo el contenido de la carta. José escribió que se enteró de su enfermedad hace unos 5 años. En ese momento, decidió enviar a Flora a vivir con su hermana menor, que no podía tener hijos. Pensó que esa sería la decisión correcta, ya que no quería rendirse ante Jene. El hombre ideó cómo proteger a su hermana, ya que después de su partida Jene podría comenzar a buscarla de nuevo, y entonces sufriría también la hermana. Y justo antes de morir, se dio cuenta de que había cometido un error terrible e incluso comenzó a pensar en decirle a Flora que su madre la estaba esperando.
pero no lo logró. Con cada día, se sentía peor y peor, y esos pensamientos se desvanecieron en segundo plano. También en la carta estaban las coordenadas de su hermana menor, donde se podía encontrar a ella y a Flora. José admitió sentirse muy culpable frente a Jenny y realmente no entendía qué le había pasado. Simplemente quería hacerle daño a Jenny e incluso por eso le dio la estúpida pero terrible noticia sobre la partida de Flora. Jenny leyó esta carta varias veces y no podía creer lo que veían sus ojos. José nunca se casó, pero su mal carácter no le permitió reconciliarse con Jenny y contarle la verdad. 2 días después, Jenny fue a buscar a la hermana de José. Estaba ansiosa por ver a su hija. La mujer solo estaba feliz con una idea: su hija estaba viva y todo estaba bien con ella. Durante todo el camino recordó lo que había pasado. Fue un momento muy difícil, que Jenny nunca olvidaría. Encontró la casa que estaba indicada en la carta. Una anciana le abrió la puerta. Jenny ni siquiera pudo reconocer a la hermana de José en ella, pero era ella. ¿Dónde está ella?, preguntó Jenny, sin siquiera saludarla. Así que al final viniste. ¿Entonces José finalmente te dejó la carta? Sí, la dejó. Bueno, eso está bien. Siempre le decía que estaba haciendo cosas horribles. ¿Y tu hija? Ahora está en la escuela. Pero entra, siéntate. Pronto vendrá. Gracias. Nunca olvidaré lo que hiciste por mi hija. De nada. Después de todo, ella es mi sobrina. Unas horas después, Flora llegó a casa. Jenny se quedó unos minutos en silencio mirándola, con lágrimas en los ojos. Estaba tan feliz de ver a su hija. Y aunque ahora delante de ella estaba una joven y no la pequeña niña que le habían quitado, Jenny entendió que eso era la verdadera felicidad. Abrazó a Flora y lloró aún más. Perdóname, no pude protegerte de todo esto. Perdona por creer en tu padre. La joven no entendía completamente de qué estaba hablando Jenny, pero después de que Jenny lo explicara todo, Flora palideció. Se dio cuenta de que su padre simplemente no quería compartirla con nadie, era un dueño terrible. Regresaron a casa y se instalaron en la mansión de José. Ahora todo estaba bien con ellos. Jenny estaba locamente feliz de que esta historia terminara tan bien. Ahora viven con su hija y tratan de recuperar todo lo que habían perdido. A veces, Jenny sentía que todo lo que le había pasado en la vida era algún tipo de castigo. Pero ella no entendía por qué. Cuando todo en su vida se volvió bien, Jenny incluso comenzó a pensar en que podría casarse de nuevo. Después de todo, solo tenía 45 años y a los 45 años la vida apenas comienza. Por cierto, hace poco conoció a Armando completamente por casualidad, e incluso intercambiaron números de teléfono. No, es poco probable que Jenny pueda tener una relación con él. Pero al menos entendió que todavía tenía la oportunidad de ser feliz. Después de todo, si él le prestó atención, significa que otros hombres también lo harán. No todo está perdido, y la vida aún depara muchas sorpresas.